me di cuenta cómo nuestro Dios es un Dios de detalles, ¿no? Entonces, si miramos las cosas que él quería, que él pedía, el templo, el tabernáculo, es un Dios de detalles, ¿no? Entonces, que no, y podemos llevar, también poner a sus pies los detalles de nuestras vidas, ¿no? Entonces, él no cuida solamente de las grandes cosas, sino también de las pequeñas, ¿no? Qué gusto de verlos, como todos los meses, es un placer. Ahora, como les decía, me toca a mí dar la bienvenida. Guille tiene un tema familiar que le impide estar acompañándonos el día de hoy. Eh, pero bueno, hemos recibido noticias de que todo va muy bien con su asunto y le damos gracias a Dios por eso. Y pues como siempre queremos darles la bienvenida a todos ustedes y pues en especial darle las gracias a Rogero por su disposición y su ayuda para compartir un poco lo que Dios ha estado haciendo a través de su trabajo y que esto nos sirva a todos nosotros de ejemplo, de ánimo y de motivación para estar 24/7 llevando ese aroma de Jesús, como dice Pablo, y en todas partes, ¿no? No solo en nuestros tiempos en la iglesia o con el grupo o con el estudio de Biblia en la noche, que por cierto yo en 2 horas tengo mi estudio de parejas, pero realmente llevar eso también a nuestro día a día, en donde pasamos la mayor parte del tiempo, de eso se trata, genera, ¿no? De animarles a entender que la gran comisión es para todos, en donde Dios nos ha puesto, con los dones que Dios nos ha dado y con las oportunidades viendo. Así que, Rogelio, pues muchísimas gracias. Y bueno, quisiera, antes de que Rogelio nos platique sobre su vida, pedirle a Mauricio a ver si nos pudieras dirigir con una oración para poner el tiempo en manos de Dios. Sí, con muchísimo gusto. Pues, Padre, te damos tantas gracias que nos permites estar acá reunidos a través de esta tecnología. Y gracias, Padre, por las personas que vamos a escuchar este mensaje ahora de manera virtual Virtual. y también para los que lo van a ver después, Señor. Gracias por la vida de Rogero. Gracias por lo que tú le estás mostrando a él. Gracias por lo que él experimenta a diario, no nada más en su trabajo, sino también en su familia, en el ministerio que le has dado, Señor, allá en Perú. Y gracias por la trayectoria que llevas, Padre, la historia que estás construyendo con Rogero. Y Padre, pues ese es el objetivo que tenemos todos nosotros, que nuestro Señor Jesús se manifieste un poco más a través de cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque es lo que está pasando con Rogero y te pido, Padre, que todos estemos con oídos y ojos espirituales para recibir el mensaje que tienes tú para nosotros, que tengamos la humildad de escuchar la voz tuya, Señor, a través del mensaje de Rogero y que estemos dispuestos para también ser nosotros transformados por tu palabra y por lo que se platique el día de hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Mauricio. Pues bueno, Rogero es un gran amigo que originario de Brasil, pero tiene ya tiempo viviendo en Perú. Él es ingeniero agrónomo, tiene más de 30. eh, bueno, toda su trayectoria ha estado liderando equipos y compartiendo tanto su expertise como su fe en el trabajo, ¿no? Entonces, es un privilegio poder aprender hoy de él, de lo que Dios le ha enseñado y que sirva de motivación para todos nosotros. Así que, Rogero, pues mil gracias, bienvenido y te dejamos para que nos platiques. No, gracias a ustedes, no, por la invitación.
Y en verdad cuando Guillermo me envió un mensaje ahí, ¿no? Planteándome la idea, ¿no? Y pensé, pucha, pero ¿qué voy a decir, ¿no? Para este grupo tan selecto, ¿qué voy a decirles que ellos no saben? Entonces no hay nada, ¿no? La verdad lo que quería, en verdad, lo que quisiera compartir con ustedes es un poco de mi vida, y cómo en algunas partes especiales pensé en enfocarme un poco cómo tomamos algunas decisiones, que es un tema que así, me ha tocado mucho, ¿no? En los últimos tiempos, es cómo efectivamente tomamos las decisiones y en la parte final también un poco cómo podemos vivir un poco más de nuestra fe en nuestro ambiente laboral, que también durante no sé, mi vida en el mundo corporativo es algo que yo he aprendido, no fue un proceso, en verdad es un proceso, no es algo que, que hacemos de manera tan natural. Y eso también quería compartir un poco con ustedes esta vivencia, ¿no? Para que ustedes también enséñenme, ¿no? A través de sus consejos, sus experiencias y todo esto. Bueno, como Meme dijo, yo soy brasileño. A mí incluso me gustó, él dijo, Rogério es de Brasil, pero vive en Perú. O sea, hay algo malo y bueno, ¿no? En esto. Entonces, es de Brasil, pero vive en Perú. Está bien, está bien. Pero entonces mi español sufre ahí aún interferencias muy fuertes de portugués, así que permítame algunos errores, ¿no? Entonces, y si no entiende algo, por favor, avíseme y con gusto uso otras palabras, ¿no? Con el objetivo de hacerme entender. Bueno, ahí, Meme, coméntame si tú estás ya mirando Todo mi bien, sí. pantalla, La modo presentación, presentación. excelente. Súper. Entonces, Meme dijo un poquito, es acá en mi familia, ¿no? Yo tengo 52 años, tengo dos hijos, acá está Leonardo, Marcela. Leonardo cumple 18 este año y Marcela ha cumplido 15 en febrero, Leo en noviembre. Esta acá es mi señora Adriana, muy querida, y acá soy yo, ¿no? Y hablando un poquito ahí del lado, tengo dos hermanos, ¿no? Soraya y Rodrigo, yo soy del medio, sufrido, y por el lado laboral, como yo soy agrónomo, ¿no? Y ya llevo más de 20 años trabajando, todos dedicados a la industria química y prácticamente en lo que llamamos de al lado técnico y comercial, ¿no? Siempre de alguna manera relacionado al lado comercial. Y hoy vivo en Perú, ¿no? Entonces recibimos una invitación para venir a Perú por una adquisición que la empresa que trabajo ha hecho acá en Perú y nos invitaron, ¿no? Y comento porque eso también fue una toma de decisión importante en nuestra vida y les voy a comentar un poquito adelante cómo la tomamos, ¿no? Y que eso que para mí en verdad ha sido de mucha motivación, ¿no? Este camino con Dios y mirar cómo Él nos brinda las respuestas que necesitamos. Pero bueno, entonces, hablando un poquito más de cómo tomamos. Ah, y una cosita ahí, mira, yo sé que tenemos un tiempo a la parte final, y en la parte final para, para preguntas o discusiones, pero a mí no me molesta en nada si ustedes quieren abrir el micrófono y hablar, en verdad más bien me gusta, ¿no? Porque me parece un poco más dinámico, incluso porque, bueno, segundo mi hija, yo tengo pensamientos intrusivos, o sea, entonces para mí seguir una presentación diapositiva tras diapositiva me cuesta un poquito, así que si ustedes quieren abrir, ya me cuesta, entonces si ustedes quieren abrir el micrófono y decir algo, no es molestia para nada, ¿no? Pero bueno, entonces pensando en lo que ese tema de toma de decisiones, eh, yo empecé a pensar principalmente en los retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos en nuestra vida y que de alguna manera demandan decisiones? Y son varios, ¿no? Son varios. Y más adelante voy incluso a comentar algunos de ellos, pero al final, aparte de los retos, todo depende de cómo reaccionamos, ¿no? Cómo reaccionamos a cada reto. Si es con Dios, eso nos sirve de inspiración, motivación. Si es sin Dios, uh, para los que creen, ¿no? Todo se vuelve más difícil. Y, pero en ese proceso de tomar decisión, a mí lo que hace un tiempo, ¿no? Empecé a pensar mucho, y eso empecé por un amigo americano incluso, ¿no? Que me preguntó, mira, tú tienes una misión personal,
¿Dónde tú quieres llegar, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida, ¿no? Y eso, a partir de eso, empecé a pensar así, ¿cómo medimos el suceso, ¿no? Porque los criterios de éxito para el mundo son completamente diferentes de los criterios de éxito para Dios, ¿no? Entonces, cuando miramos el mundo y si queremos agradar de alguna manera el mundo, ser lo que el mundo considera exitoso, los criterios son otros, ¿no? Entonces, nuestras decisiones son mucho más basadas en estos criterios de éxito. Si miramos hacia Dios, o sea, nuestros criterios están alineados con lo que Dios quiere de nosotros, nuestros criterios son otros, ¿no? Lo que buscamos. Acá en el mundo buscamos a veces datos, bienes materiales, poder y, y cosas así, ¿no? Mientras que cuando hablamos de criterios de éxito para Dios, para que seamos exitosos, ¿no? Para Dios, ¿qué es esto, no? Incluso estábamos haciendo un estudio de Job y eso es un capítulo muy bonito, ¿no? Ahí en Job seguramente ustedes conocen que él empieza a decir cómo él era, ¿no? O mejor, como él, los atributos que él consideraba que eran exitosos para Dios, ¿no? Y si miramos, son cosas completamente diferentes. Entonces, para tomar una buena decisión, la primera cosa que yo tuve que decidir, y creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tuvimos que decidir, es, ¿qué quiero ser yo? ¿O mi éxito cuál será? ¿Será un éxito basado en los criterios del mundo o de Dios? ¿No? Y una cosita que yo puse acá, ¿no? Eh, los que están con Dios nunca están solos, ¿no? Nuestra fe en Jesucristo y la gigante misericordia de Dios no nos dejan sentir solos, ¿no? Pero eso depende si caminamos con Dios o no. Bueno, adelante, acá siguiendo adelante, hablando un poco más de los retos de la vida, y acá hay un amigo nuestro, no sé si todos ustedes conocen, ¿no? Que es Marcio, que vive en Portugal. Hace un tiempo que no hablo con él, pero él nos brindó un estudio que era basado en la parábola, ¿no? Y me pareció muy interesante el modo que él presenta y que él discutía las cosas, porque él decía, mira, si dividimos una parábola en el medio, tenemos un lado del mundo y otro lado del reino, y podemos mirar que cada cosa del mundo tiene su correspondiente en el reino, ¿no? Y es súper interesante ese estudio, y yo usé esta idea, no era exactamente esta, no, las cosas que él ponía en su estudio para esto, ¿no? O sea, para, de entre los retos, o cuando tenemos los retos, tenemos duda, tenemos inquietud, tenemos desespero, y muchas de ellas impulsadas por el enemigo, ¿no? Pero si buscamos en el reino, tenemos una respuesta para para cada sentimiento como este, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama oración o fe, tenemos paz de espíritu, ¿no? Y tenemos Cristo, ¿no? Que nos defiende, que nos protege y que al final nos brinda, ¿no? Esas herramientas que tenemos para, para solucionar los temas del mundo, ¿no? Para decidir las cosas o tomar las decisiones en el mundo, ¿no? Y, pero, ¿cómo, cuál es la herramienta, ¿no? Que nosotros usamos y que yo principalmente he usado, ¿no? En mi vida? Es la oración, ¿no? Creo que todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando tenemos en varios versículos en la Biblia una motivación, algo que nos, que nos anima a orar, a pedir, ¿no? Entonces, como acá en Primera Juan, y acá él resalta conforme a la voluntad de Dios, ¿no? En Marcos nos dice, mira, todo lo que pedimos recibiremos, pero al tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, en Tesalonicenses dice que, mira, oremos sin cesar, ¿no? Y que es importante dar gracias, ¿no? De lo que tenemos. Y acá en Jeremías igual. Entonces, el poder de la oración es impactante en nuestra vida, pero algo que siempre he pensado, está bien, oramos y pedimos, pero ¿cómo saber, no? ¿Cómo saber cuál es la respuesta de Dios o cuándo es la respuesta de Dios? Y hay maneras, ¿no? Hay maneras, y eso que después voy a darles, comentarles cómo he vivido esto, ¿no? En mi vida, no es algo que conozco solamente de leer o de escuchar, ¿no?
es algo que yo personalmente he vivido y eso que quería darles algunos ejemplos que he pasado y que yo he experimentado esto, ¿no? En la práctica. Y, y una respuesta que todos nosotros conocemos es la paz, ¿verdad? Entonces, la paz que tenemos cuando todo parece estar difícil, esa paz nos indica que estamos en el camino cierto, ¿verdad? Otro versículo que me emociona mucho es de Isaías, cuando me dice que entonces tus oídos oirán a tus espaldas esas palabras. Ese es el camino, vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Eso es algo que también me emociona, es como saber que, mira, él está acá, ¿no? En mis espaldas y me dirá cuál es el momento de salir y, y cuál camino tomar, ¿no? Y lo importante en este proceso es la paciencia, ¿no? Es efectivamente esperar la voluntad de Dios, porque nos volvemos ansiosos, ¿no? Ansiosos y muchas veces queremos nosotros tomar la decisión y que no nos corresponde, ¿no? Y seguramente si no esperamos esa señal de Dios, es probable que no nos equivoquemos, ¿no? En la decisión. Entonces es importante esperar esta respuesta de Dios. Y una cosa que siempre me inquietó mucho es que, y escucho mucho, y yo también, ¿no? He dicho mucho esto, que siento en mi corazón. Y ahí está un poco el tema, ¿no? Porque es como dice Jeremías, ¿no? Engañoso es nuestro corazón. Entonces hay que cuidar, claro que sí, que alguien dijo que va a poner un otro corazón en nosotros, ¿no? Y en este podemos sí confiar, pero igual es ahí siempre me quedé con miedo, ¿no? ¿Qué corazón está diciéndome para seguir adelante o para no seguir adelante? Entonces eso tenemos que, he aprendido, creo que hay una palabra en español, escrutinar, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Como entrar en detalles, como detallar o investigar nuestro corazón hasta que efectivamente tengamos la certeza de que es la voluntad de Dios que está en nuestro corazón. Entonces, y ahí hay algo que en la Biblia también me emociona mucho y me ayudó en este proceso, ¿no? Que ahí yo puse acá usando el ejemplo del libro, ¿no? El factor Melquisedec, yo puse acá emocionado, ¿no? O inspirado por ese lado, factor Gedeón. Eh, pero eso, ustedes seguramente conocen, ¿no? La historia de Gedeón, que ahí como muy dudoso de lo que Dios le pedía, ¿no? Tomó la decisión de poner ahí un trozo de lana, ¿no? Afuera de su casa durante la noche para, para ver si estaba húmeda, ¿no? En el día siguiente o seca. Y ustedes conocen, no voy, ¿no? ¿Quién soy yo, ¿no? Para decirles o enseñarles sobre este pasaje, ¿no? Pero esto me enseñó que no es feo, ¿no? Eso, no es feo estar en duda. Cuando tenemos que tomar una decisión, no es malo, ¿no? Pedir a Dios una confirmación, porque al final lo que buscamos es obedecer su voluntad, ¿no? Es como él mismo dijo, ¿no? Mira, a mí me encanta más que ustedes, ¿cómo es? Creo que en español es muy parecido, ¿no? A mí me complace más la obediencia que el holocausto, ¿no? Que la oferta, ¿no? Entonces, eso que buscamos. Y yo, honestamente, he hecho mucho esto, ¿no? En mi vida. Y lo que quería acá era compartir un poco algunos ejemplos, ¿no? Que yo he vivido. Y yo señalé acá algunos retos de mi vida con esas estrellitas que quería compartir, a pesar que en todos ellos, esos puntos, yo he tomado la decisión con Dios, ¿no? Y una fue con mi primer trabajo, ¿no? En verdad, yo estaba graduándome y ahí, permítame, no, yo voy a contarles algunas historias de mi vida y espero que no les aburra, ¿no? Esas historias, pero el objetivo acá es compartir con ustedes esa experiencia que a mí siempre me ha tocado, me parece bonita esa experiencia con Dios, como yo pude percibir o vivir en la práctica, ¿no? Eh, Tú sabes ahora, ¿no? De nuevo, los pensamientos intrusivos que mi hija me comenta, ¿no? Yo, yo una vez estaba viajando con un amigo que trabajaba conmigo, ¿no? Y hablábamos, platicábamos sobre Dios, ¿no? Y él me dijo algo que no tenía alcance en este momento y después meditando un poquito más sobre lo que él me había dicho, y es cierto, ¿no? Él me dijo,
Vida feliz es la persona que ha experimentado la presencia de Cristo en su vida, la presencia verdadera, ¿no? Y creo que estos momentos fueron los momentos que yo más experimenté la presencia de Cristo en mi vida, ¿no? Entonces, pedir a Dios que nos oriente es también abrir la puerta para vivir esa experiencia, ¿no? Mientras, si tomamos la decisión nosotros mismos no, nos damos esta oportunidad, esta bonita oportunidad, aparte de que no es cierto, no es lo que Dios quiere de nosotros, no nos permitimos vivir, sentir efectivamente la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia del primer trabajo, ¿no? Yo estaba en el último año de mi universidad. Para los que conocen, yo me gradué en una universidad que se llama Exalc. Es la mejor del mundo, por supuesto. No hay en todo el mundo una universidad mejor que esta, pero bueno, ahí me gradué. Y estaba en el último año de la universidad y no tenía idea de lo que iba a hacer. Pero yo platicaba, ¿no? Así, era practicante en una empresa muy buena, una empresa americana, y me gustaba mucho trabajar ahí, mucho, ¿no? Y tenía cercanía con la gente y ahí quería quedarme, ¿no? Pero ellos no tenían la vacante en este momento, no había cupo. Y una propuesta, pero había una certeza, no certeza, pero había una expectativa muy fuerte, una alta probabilidad de que 6 meses después sí tendrían la vacante y sería mía. Así que para mí no había duda, porque yo estaba practicando ahí, hacía mi plata, estaba todo bien, feliz con la gente, me gustaba la empresa y todo. Pero yo era un curso semestral, entonces ya había avanzado como 2, 3 meses, teníamos dos exámenes, ¿no? Por semestre. El primer examen ya había pasado, ¿no? Y yo había logrado una buena nota. Y así que cuando yo fui a hacer el segundo examen, que ya no quería más pasar, los segundos exámenes, y un tema importante, en el último semestre, como yo había no acumulado varios créditos, no es un conteo un poco diferente. El último semestre solamente hacía una disciplina, porque todo el tiempo yo había separado para hacer una buena práctica, ¿no? Y entonces yo solamente tenía una última disciplina, materia, ¿no? Se dice, creo, para graduarme, ¿no? Entonces mi objetivo a partir ahí como de septiembre, octubre, que ya estaba en el último tramo de la universidad, de los 5 años, era no pasar. Yo no quería lograr mérito, ¿no? Porque quería quedarme en la universidad y así estar un tiempo más en la empresa y, bueno, esperar por la vacante. Pero había un problema, yo ya había tenido mérito porque había pasado primer examen, ¿no? Había logrado nota y también un trabajo que era en grupo, yo y un amigo, y habíamos sacado una buena nota. Así que, bueno, yo había pasado. Yo ya tenía mérito para pasar. Y empecé todo un proceso desesperadamente porque yo no había buscado otras oportunidades de empleo, nada. Y estaba verdaderamente desesperado y yo creía que iba a ser sencillo. eh, como no seguir adelante, no pasar o no graduarse, no para en mi cabeza. Y bueno, para hacer corto el cuento, yo empecé a hablar con los profesores y todos me decían, no, tú vas a pasar. Y me desesperé y empecé a orar a Dios y pedirle, mira, Dios, yo voy a hacer todo lo posible para no pasar, no lograr mérito. Pero si tú crees que ese es mi camino, que así sea, ¿no? Y empecé, hablaba con uno, dos, hablé incluso con eh, la principal persona, no sé cómo se dice en español, en portugués decimos reitor, la principal persona de la universidad, y no logré pasar. Y no logré, no pasar, pasé, me gradué. La empresa que yo era practicante no tenía la vacante, así que estaba sin empleo, ¿no? Y vivíamos un momento muy difícil, ¿no? En mi familia, por un tema de salud de mi papá y todo, y estaba bastante incómodo. Y una semana después recibo una invitación de una gran empresa ahí, invitándome a hacer un proceso de training. Y ahí pasé en ese proceso y fue, en verdad, la mejor experiencia que yo podía haber logrado, no tenido. Y efectivamente no fue una decisión mía, fue de Dios. Entonces,
fue muy interesante y ahí usé totalmente el Gedeón, ¿no? El factor Gedeón en mi vida. Fue muy interesante cómo él ha decidido por mí y cómo efectivamente el futuro me brindó la certeza de que esa fue la mejor solución. Hablando un poquito más adelante, estoy cuidando acá un poco del tiempo y ahí meme, si me paso, por favor, no avísame. El otro fue un cambio importante de empresa. Yo ahí ya más reciente, yo llevaba como 15 años en una empresa y por coincidencia esa misma empresa que yo había sido practicante, ¿no? Y de nuevo me gustaba, estaba súper bien, me gustaba la gente, la empresa. Y recibí la invitación para cambiar de empresa y yo no estaba buscando, no era algo que yo quería o que estaba considerando. Y, y yo estaba muy dudoso y la empresa fue un proceso largo, algo como 5 meses, 6 meses, ¿no? De este proceso de enamorarse, ¿no? De la empresa, enamorarse de mí, esa nueva empresa, y yo también de ella, ¿no? Hablé con varias personas, fue un proceso efectivamente largo y llegó en un momento que yo estaba bastante angustiado, ¿no? Porque sentía que tenía que tomar una decisión y mi corazón efectivamente estaba para quedarse, ¿no? Porque era, además de lo más cómodo, a mí me gustaba mucho la gente con la cual yo trabajaba, ¿no? Todo el equipo, yo de alguna manera había participado de la contratación, sino directa e indiretamente. Y llegó un momento que yo estaba pues, en mi oficina, en mi casa en Brasil, y empecé a orar y le pedí a Dios, mira Dios, está muy difícil, yo por mí yo no voy a conseguir definir, yo no voy a conseguir decidir. Te pido que por favor me envíe una señal. Me emociona un poquito, perdón, no, pero y le dije, mira, en ese momento la persona que estaba conduciendo todo el proceso de contratación era una persona que se llamaba Eugenia de Estados Unidos y le dije, mira, que Eugenia me llame, ¿no? Que me llame para hablar conmigo y, perdón, y 10 minutos después, contado en el reloj, me llama Randy, que era su directo, ¿no? De Eugenia, y me llama y me dice, mira, Rogelio, ¿tú quieres algo? Y le dije, no, Randy, porque no sé, solamente quería, te llamé para saber si tú estás bien, si tú quieres hablar algo, si tú tienes alguna duda del proceso. Y pues le dije, no, no tengo duda, uf, no tengo duda ninguna, la decisión está tomada, ¿no? Voy a trabajar con ustedes, ¿no? Y eso, de nuevo, ¿no? Para mí fue muy impactante, es como sentir que tú estás verdaderamente en los brazos de Dios, ¿no? Y eso, para mí, como me ha animado un montón. Y por último, no voy a tomar más el tiempo, voy a saltar ese último, ¿no? Pero fue algo muy parecido, ¿no? Fue cuando tuvimos que tomar la decisión de cambiar de país, no fue sencillo, nuestros hijos ya estaban también, eh, Leo ya tenía 14 años, ¿no? Y Marcela ahí como 11 años, 11 para 12. Entonces no fue una decisión sencilla, pero fue algo muy parecido con lo que me pasó en 2012, ¿no? Entonces, eh, lo que quería compartir con ustedes un poco esa experiencia de, de, de cómo verdaderamente invitar y poner nuestras manos en los brazos de Dios y esperar por su respuesta, ¿no? A veces vienen 10 minutos, pero a veces tarda un montón. Tener paciencia y amigos que nos emocionan también mira, espera, no decidas. No sabemos qué tu corazón está diciendo, cuál es el corazón que está hablando, ¿no? Y a mí siempre me ha ayudado mucho este factor Gedeón, ¿no? Dale. Y acá quería tomar un tiempo para compartir esto, ¿no? Que en todo el proceso de decisión, Adriana estuvo a mi costado, no en la parte de la universidad. Adriana es mi esposa, ¿no? Para los que no conocen. Y eso es algo que la Biblia también nos emociona, ¿no? A veces no ponemos tanta atención en ello, pero es súper importante, ¿no? Compartir este proceso con nuestra esposa, en verdad, el cambio de país compartimos con nuestros hijos también y fue bonito, ¿no? Le invitamos a nuestros hijos y les decimos, mira, tenemos esta invitación, estos son los pros, estos son los contras, ¿no? Y la decisión la tomaremos juntos. Si uno no quiere, nadie va, ¿no? Y también fue bonito y oramos y todo, y participarlos de este proceso fue bueno. Así que también muchas de las decisiones que yo tomé, yo no tomé solo.
Adriana siempre estuvo conmigo y invitar a la familia, a veces en algunos procesos es súper importante, ¿no? Bueno, acá es un poquito lo que quería hablar sobre la toma de decisión, ¿no? Y moviendo un poquito ahí por lo que, no, segunda parte, algo adicional que me gustaría también comentar un poquito, porque ha sido un proceso, es ese comportamiento del ambiente laboral, ¿no? Y acá yo pensé, diagramé, ¿no? Grafiqué de una manera muy pobre tal vez, pero de nuevo, ¿no? Tenemos el mundo y el reino. Y muchas veces pensamos que el mundo corporativo, que el ambiente corporativo, mejor dicho, está acá totalmente en el mundo, y eso no es verdad. Depende de cómo transformamos nosotros este ambiente corporativo. Pero pucha, la corporación es muy grande, yo no logro influenciar toda la corporación, o qué cambio puedo hacer yo, pero sí podemos hacer un cambio, aunque pequeño, en nuestro alrededor, ¿no? Y es importante que hagamos. Entonces, eh, cuando las cosas que hacemos o cómo hacemos, tiene su impacto, ¿no? Um, Creo que yo entiendo así por lo menos, ¿no? Cuando en Romanos dice que debemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, es un poco de esto que él decía, Pablo, ¿no? Entonces, cómo nos comportamos, debemos efectivamente a todo instante, sea en el ambiente corporativo, sea dentro de nuestra casa, sea dentro de la iglesia, comportarnos de la misma manera. No son mundos paralelos, no son ambientes paralelos. Es verdad que el mundo está lleno de todo, sesgo, chisme, todo, ¿no? Y las empresas están dentro del mundo, ¿no? Pero logramos comportarnos de una manera diferente, pero no es sencillo, porque de nuevo hay sesgo, hay personas que te miran tal vez que no coinciden contigo, y ahí depende de nuestra fe, de nuestra creencia en Jesucristo, para seguir comportándonos de la misma manera, ¿no? Y acá lo que separé es un poco algunos versículos de la Biblia que me han motivado dentro de este ambiente, ¿no? Primero, ante todo, es un proceso, ¿no? Entonces, y ahí me anima mucho lo que Pablo dijo, ¿no? Él dijo, cuando dijo ahí en Filipenses, que eh, él mismo, ¿no? No creía que ya había alcanzado, ¿no? La meta, ¿no? Entonces, es así, es un proceso. Cuando empezamos en un ambiente, sea el cual sea, tenemos la presión del ambiente, no queremos a veces decir algunas cosas, pero es importante que, que trabajemos esto dentro de nosotros para seguir adelante, ¿no? Y vamos a llegar en los momentos eh, que eso va a impactar nuestra vida laboral. Entonces, y yo veo en mi vida laboral, no alcanza el tiempo para entrar tanto en detalle, pero eh, que para mí fueron marcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que pedí perdón a un jefe, ¿no? Y para él incluso fue un susto, ¿no? Pero le llamé y le dije, puta, honestamente tengo que pedirte perdón. Y me dijo, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? No, porque la manera que yo me he comportado no es cierta, no es la manera correcta, aunque yo tenga razón o yo tenga algún tipo de, de motivo para hacerlo, la manera no es la correcta, no es el comportamiento que debo tener, ¿no? Entonces, quería pedirte perdón. Entonces, cosas así que cambian nuestro corazón también en términos de orgullo, ¿no? Y porque es un ambiente que favorece ese tipo de sentimiento, ¿no? Bueno, nuestro compromiso, ¿no? Es como vemos en varias, yo traje acá lo de Colosenses, ¿no? Pero sabemos que hay en otras partes también en la Biblia, es que debemos hacer todo como para Dios, ¿verdad? Entonces, si es para un jefe o para el jefe de jefe, eso no importa, ¿no? Debemos ser para Dios. Las decisiones, ¿no? Entonces, y eso es algo interesante, ¿no? Que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová encamina sus pasos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, yo no puse acá, pero para comentarles rapidito, ¿no? Adriana y yo estábamos pensando en mudarnos de Ribeirão Preto para vivir más cerca de un aeropuerto, porque yo estaba viajando demasiado y, puta, y era muy cansador por las conexiones, ¿no? Los que conocen Ribeirão Preto tienen un aeropuerto, pero no es un hub, ¿no? Entonces siempre, no importaba para dónde viajaba, tenía un tiempo largo
de conexión. Y, y llegamos a visitar, ¿no? La ciudad, visitar colegios y todo eso. Queríamos vivir más cerca de Campinas. Y una vez me desperté temprano, agarré la Biblia y estaba pensando en esto, ¿no? Pucha, ¿cuándo vamos? Y ya pensando un poco en fechas, ¿no? Y abro en Santiago, ¿no? Y ustedes se acordarán que él dice ahí, que dice, mira, tú que estás pensando en vivir acá o allá, tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Lo que te pasará el día de mañana. Entonces, y ahí me di cuenta, cerré la Biblia, puse al costado. Cuando Diana se despertó y dijo, no, nos quedamos en Ribeirão. Y le comenté a él, dijo, no, seguro, seguro. Y efectivamente no era para salir de Ribeirão, ¿no? Entonces son cosas que decisiones que tomamos, ¿no? Pero, y cuando siempre que veo este versículo, ¿no? Este pasaje acá, me acuerdo de esto, ¿no? Podemos hacer planes, ¿no? Es cierto hacer plan, pero hay que esperar la decisión de Dios, ¿no? Bueno, hay que estar preparados porque, como dice Eclesiastés, ¿no? Eh, eh, el mismo sucede al justo y al limpio, ¿no? Entonces no es porque caminamos con Dios que vamos a tener eh, no tranquilidad todo el tiempo, no, seremos retados y debemos estar preparados, ¿no? Eh, hay que tener humildad, ¿no? No importa lo que logremos en nuestra vida, eh, hay que tener la certeza que Dios nos ha capacitado para ello, ¿no? Y los que caminan con Dios son capacitados fuertemente, pero al final debemos reconocer, ¿no? Entonces pedimos apoyo en las decisiones con Dios serán las correctas y a veces tomamos este logro para nosotros, ¿no? Para decirles un chiste rapidito, déjame ver, rapidito, ¿no? Porque siempre me acuerdo de un chiste acá, había un borracho que estaba caminando en el trillo de tren, ¿no? Y su tren se atrapó, su pie se atrapó en el trillo y ahí quería salir y no lograba salir y empezó a escuchar el tren que venía en su dirección, ¿no? Y empezó desesperado, el borracho empezó, miró el cielo, empezó a orar y dijo, Dios, ayúdame, ¿no? Si tú me sacas de acá, si tú me quitas de acá, una semana sin tomar nada, no voy a ver trago. Y el tren se acercaba, él miró, está bien, Dios, un mes, se acercaba el tren en un momento, dijo, está bien, un año, en este momento logró salir, ¿no? Se soltó ahí su pie, ahí miró hacia Dios y dijo, Dios, no te preocupes más que me solté solo, ¿no? No te preocupes, ya estoy bien. Entonces, sí, pucha, pedimos la gracia, cuando la ganamos, no damos no, gloria a quien se debe, ¿no? Y bueno, y el tema de competitividad en el ambiente laboral está lleno, ¿no? Y es difícil, para mí ha sido difícil también, ¿no? Porque muchas veces no somos tratados de la manera que nos gustaría, no vemos que el ambiente es justo como nos gustaría, pero está ahí Primera Pedro, ¿no? Que nos enseña que no importa lo que pasemos, debemos tener un comportamiento correcto, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces acá, en resumen, ya cerrando el tema, eh, hay ese de Hebreos, ¿no? Que me gusta mucho, que es el Dios nos capacitará para toda buena obra, pero para que hagamos su voluntad. Entonces, esperemos su voluntad, vamos a entender, ¿no? Que conozcamos, ¿no? Es como Pablo ora, ¿no? Creo que para los filipenses, ¿no? Que él oró, mira que Dios oro para que ustedes tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que oro también, ¿no? Y acá no importa qué estemos haciendo también, ¿no? Acá en Filipenses, Pablo nos enseña lo que debemos pensar. Entonces, ahí ya hay un filtro, ¿no? Si es verdadero, si no es verdadero, si no es honesto o si no es justo, ahí debemos cambiar y volver al reino, porque estamos en ambiente laboral, comúnmente estamos a veces nos metemos tanto ahí en este ambiente que somos como atrapados, ¿no? Por los sentimientos que no nos honran, ¿no? Entonces debemos regresar a hacer este análisis, ¿no? Y eso, era esto, ¿no? Lo que quería. Perdón si me extendí un poquito más, ahí tenemos como 6:50, ¿no? Pero eso que quería compartir con ustedes, amigos. Déjame quitar la presentación para que yo pueda verlos acá. Ahí, bien. Pucha, eso honestamente nos genera una ansiedad, porque como no vemos nadie,
ahora que una vez que dejamos de compartir, no sabemos si todos están ahí, ¿no? Imagínenos, ya se fueron, ¿no? O no hay nadie, o me caí, estoy solito en la llamada. Qué terrible que sería. Pero dale, no sé si, o sea, no sé ahí cómo les pareció, pero en verdad eso quería compartir un poco con ustedes. Yo sé que a veces algunas cosas pasan muy por alto, pero un beneficio del tiempo así fue, ¿no? No, excelente, Rogero. Padrísimo todo lo que compartes. Me llegó muchas cosas, entre ellas en particular el tema de Gedeón. No me quiero meter yo en eso porque les quito el resto del tiempo, pero es algo que, qué chistoso, nunca lo habíamos platicado tú y yo, pero coincidimos al 100% y habrá ocasión de platicarlo después con calma juntos. Muy, muy impresionante de la dirección y la claridad de Dios en temas de cuando de corazón buscamos su voluntad, como Él se revela de maneras que, wow, también se me pone la piel de gallina, ¿no? Pero bueno, Así tenemos que, tiempo todavía, unos 10 minutitos más para preguntas, entonces quisiera abrir los micrófonos y dejar el tiempo en manos de todos ustedes. Si alguien quiere preguntarle algo a Rogero o compartir algo con el grupo, bienvenidos. Bueno, a mí me gustó mucho. am, Gracias, Rogerio. Sé de tu corazón cómo quieres y vives Cristo en el trabajo. Y me gustó mucho la parte cuando compartiste de involucrar la familia, la esposa, como parte de la decisión, ¿verdad? Entonces, muy bonito, porque Dios tiene planes y a veces es un poco más difícil entender sus planes. Entonces, involucrar la familia, la esposa y los amigos, cómo es de ayuda y cómo es decisivo, ¿verdad? Y lo que tú dijiste, pues si ellos no están de acuerdo, ¿cómo voy solo? Me gustó mucho. así es, así es. Gracias, Roberto. Sí, así es, ¿no? Y eso que a veces yo conozco personas que no han hecho, ¿no? Y después sufren, ¿no? Porque esto genera un ambiente familiar que no es lo mejor, ¿no? Entonces, sí, hay que decidir juntos, ¿no? Si mismo David escuchó, ¿no? Hizo Abraham, ¿por qué nosotros no vamos, no? Claro. Súper. Rogerio, Bien. ¿qué, qué has aprendido de vivir en otro país, otra cultura y tratar de ser el buen profesional que quieres ser? Pero al mismo tiempo aprendiendo muchas cosas que algunas cosas son cosas parecidas y otras cosas muy diferentes en cuanto a eso. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Has aprendido de cómo aprender en ese ambiente? Algunas, dos lecciones importantes para ti en este proceso. Uy, Jack, así, ahí para mí ha sido muy retador, honestamente te digo, ¿no? Eh, Porque es un cambio de país, ahí Candy está ahí, ¿no? Que me apoya un montón, Candy, Heather, ¿no? Es un ambiente cultural es distinto, ¿no? Aparte de la lengua, son valores y acá no hay ningún tipo de, ¿no? De, ¿cómo se dice? Juzgamiento, ¿no? Entre bueno y malo es diferente y tú tienes que acostumbrarse a esto, ¿no? Eh, y eso en ambiente laboral también, porque tú estás ahí como un tipo nuevo que tiene tus valores, pero también tú tienes que respetar los valores de los otros, o sea, no es porque no, tú estás ahí que tú vas a imponer lo suyo, ¿no? Entonces es un ejercicio constante de influenciar de una manera positiva sin ejercer ningún tipo de autoridad, se puede llamar así, ¿no? Eh, entonces, eso ha sido, y aprender de cómo cambio, ¿no? A los 52 años, cómo también cambio algunos comportamientos que yo trajo, ¿no? De mi país, de mis valores, ¿no?
como dicen, como enseñar trucos nuevos a perro viejo, ¿no? Eso es así, así soy. Pero algo que tú comentaste, y eso Almir, ¿no? Me ayudó. Yo sé que todos acá, si no todos, muchos conocen a Almir, ¿no? Me ayudó un montón, porque había momentos y la parte laboral se puso muy retadora, ¿no? Muy retadora. Algunas cosas no avanzaron como esperábamos. Entonces, bueno, todos ustedes conocen, ¿no? Los ambientes laborales, pero las relaciones humanas estaban muy buenas. Entre amigos, los amigos que Dios puso para mí acá en Perú, eh, y también nuestro ambiente familiar perfecto, maravilloso, ¿no? Y mientras yo estaba en aquella tormenta, ¿no? Intentando alcanzar el otro margen, ¿no? La otra margen. Y a mí me llamó la atención una vez para algo que es muy verdadero. Él dijo, mira, si tú tienes duda que Dios está bendiciendo tu vida, mira tu ambiente familiar, mira los amigos, las personas, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, yo veo que Dios ha hablado mucho conmigo por la salud que tenemos, por la armonía de mi lar, de mi hogar, ¿no? Por la paz que tenemos en este ambiente, con los amigos que Dios me ha regalado acá, ¿no? Entonces, eso fue importante porque a veces no nos damos cuenta o no valoramos como deberíamos, ¿no? Incluso empecé a agradecer mucho a Dios en mis oraciones por la calidad de la gente que pone a mi costado, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, eso yo he aprendido tal vez a valorar. Sí, pues ahora mientras hablo contigo, ¿no? Creo que si puedo, no, ahí como pinchar una cosita, yo te diría esto, ¿no? Yo aprendí a valorar más algunas cosas que antes no valoraba tanto, como este ambiente familiar, con la calidad de las personas que están ahí a mi costado y que Dios me ha traído, ¿no? Gracias. Excelente. No, Ah, bien, gracias a ti. Bueno, amigos, y les invito, ¿no? A venir a Perú. Ay, perdón, no sé, alguien iba a decir algo. No, pues muchas gracias, Roger. La verdad es que fue de mucho ánimo, porque también pues, en el ambiente laboral en el que estoy, también luego hay muchos cambios y muchas situaciones que antes estaban de una manera y van evolucionando y van cambiando y a veces no nos gustan el rumbo de esos cambios. Y algo que me ha estado ayudando mucho, tanto Yolanda, lo que decías de consultar a Dios en las decisiones, porque luego dice uno, pues en los negocios, pues uno tiene que actuar y como que si en los negocios no estuviera Dios, y sabemos que sí, pero actuamos como si no estuviera. Y sí me he sorprendido de algunas respuestas por parte de Dios cuando queremos tomar o quiero tomar una decisión. Y Yolanda rápido me dice, ¿y ya le preguntaste a Dios? Y freno de mano. Es impresionante, ¿no? Como aunque sepamos que debemos, a veces no hacemos, ¿no? Exacto, Lo in- exacto. Y luego por eso nos pasa lo que a Moisés, ¿no? Pues si antes fue pegándole a la roca, pues ahora hay que pegarle dos veces, ¿no? Y te cuelgas el milagro tú mismo. Entonces, hay muchas maneras de equivocarnos. Creo que es lo que me reafirma en tu plática, el no parar de consultar a Dios en las decisiones, tanto en las pequeñas como en las grandes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Roger. no, a ti, no, a ti también por este testimonio, Gustavo, pucha, es chévere, ¿no? Y eso, lo que tú dijiste, ¿no? Las cosas pequeñas, eso fue algo que también me costó un poquito más para aprender y me di cuenta cómo nuestro Dios es un Dios de detalles, ¿no? Entonces, si miramos las cosas que él quería, que él pedía, el templo, el tabernáculo, es un Dios de detalles, ¿no? Entonces, que no, y podemos llevar, también poner a sus pies los detalles de nuestras vidas, ¿no? Entonces, él no cuida solamente de las grandes cosas, sino también de las pequeñas, ¿no? Entonces, Exacto. eso también es chévere, súper. Gracias. No, a ti, a ti. Roger, yo también te quiero agradecer muchísimo esta plática que nos das y todo lo que nos compartiste. Me lo voy a llevar de tarea esos pasajes para irlos meditando también y aplicándolos. Tuve una experiencia una vez trabajando en un corporativo en el gobierno y la verdad es que me sentí muy solo
y el ambiente me empezó a jalar. ¿Cómo haces tú cuando sientes que eres el único o que no hay tantos que hagan eco con tu fe en ese ambiente? Y bueno, es un buen punto, ¿no? Mauricio, creo que ahí están los amigos y la esposa, ¿no? Entonces, ahí cuando me siento solo, cuando me siento que, mira, de la manera que estoy actuando, no sé, no, los resultados no salen, ¿será que tengo que cambiar? ¿Será que... Y a veces es esto, ¿no? El cambio no es un cambio que nos lleva hacia Dios, sino nos aleja de Dios, ¿no? Y, y como tú dijiste, ¿no? A veces también la presión del ambiente laboral, la presión social, ¿no? De aquel ambiente eh, puede alejarnos de Dios, ¿no? Y ahí creo que la persistencia, ¿no? Estar con Dios, el tema de oración, de los estudios bíblicos, la palabra, seguir leyendo, ¿no? La Biblia y principalmente los amigos que están. Por eso que yo he sido muy agradecido, ¿no? Por las personas que Dios nos pone a nuestro lado, porque son esas personas que al final, aunque no digan nada, ¿no? Si tú la miras, tú vas a decir, mira, eso hay que hacer, no estoy bien, no estoy bien. Y amigos que son confidentes, ¿no? Que esposa, Adriana para mí es una confidente, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces todo lo que pienso, o que quiero hacer o que siento, le comento, ¿no? Y entonces eso también me ayuda un montón, ¿no? Eh, es eso, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Y hay momentos que... Y principalmente, Mauricio, eso acá, por lo que veo, no quiero así como molestar a nadie, ¿no? Lastimar a nadie, pero acá nosotros somos más viejitos, ¿no? Por lo que veo acá. La gente joven, ¿no? Cuando empieza en un ambiente laboral, lo que he hablado con ellos creen que son mundos paralelos, ¿no? No, acá en este mundo yo no tengo que comportarme como Dios porque acá es pelea, ¿no? Entonces, y ahí tal vez hay un punto de atención, ¿no? Que hay que decirles, enseñarles que no es así. Sí se puede, ¿no? No es feo, pero también es un proceso para quitarles la presión. O sea, no es que tú vas a llegar, todos nosotros acá, creo que ya pasamos por el primer día de labor, ¿no? Entonces, y a veces uno piensa que dar un buen testimonio en un ambiente laboral es entrar con la Biblia por debajo del brazo y decirles, mira, vamos a practicar. Y muchas veces no, por lo que he vivido, no es así, ¿no? Y entonces, es como nosotros apoyamos a estos jóvenes a ingresar en este mundo corporativo sin creyendo que es parte, ¿no? Es parte de, no es opuesto, no son caminos paralelos, ¿no? Son, son el mismo camino, ¿no? Si pertenecemos al reino, es el mismo camino. No sé si me dejo entender, ¿no? Eh, con este comentario, ¿no? Entonces, de manera directa, ¿no? Yo me apoyo en los amigos, confidentes, esposa y en la Biblia, ¿no? Pero yo reconozco que es mucho más difícil para los jóvenes, ¿no? Para las personas que están empezando en ese ambiente laboral, ese mundo corporativo, para ellos es más retador de que para nosotros. Entonces ahí hay que apoyarlos, ¿no? Gracias, Rogero. No, por favor. Creo que Angie, Angie, Hola, ¿me escuchan? adelante. y te escuchamos súper bien. Ah, Sí, hola, muchas gracias. Siguiendo con esa misma pregunta, ¿verdad? Soy joven y recientemente estoy, digamos, entrando en un ambiente laboral corporativo, así como usted dice, y realmente que ha sido muy difícil porque es un campo de batalla. ¿Qué consejo nos puede dar a los jóvenes que recién estamos empezando en este mundo y que quizá hayamos cometido el error de caer en esa mentalidad, de caer en ese estilo, digamos, de tratar de defendernos con el cuchillo en la boca? ¿Cómo podemos, digamos, echar atrás y realmente ser un testimonio de lo que somos en Dios
y no dejarnos llevar de ese ambiente tan agresivo, digamos, que a veces uno encuentra en el mundo corporativo. Sí, Angie, bueno, pucha, qué gusto escucharte, ¿no? Y es mucha responsabilidad, no sé qué consejo puedo darte, ¿no? Pero lo que te diría honestamente es así, es un proceso. Entonces, tú vas, como tú dijiste, ¿no? A veces tú no te reconoces, ¿no? Seguro que a veces al final del día, cuando tú sales de la oficina, tú vas a mirarte en el espejo y vas a decir, pucha, esa no soy yo, no fue bonito lo que hice hoy, ¿no? Y eso pasa. Entonces, no te desanimes, ¿no? Porque Jesucristo está contigo y te va a apoyar. Mm. Mientras tú resistas a esto, tú vas a persista, ¿no? Eso es la primera cosa. La otra que te diría es, no acepte la presión de que tú tienes que cambiar el mundo, tú tienes que cambiar la empresa toda de una. Tú no vas a lograrlo, ¿no? Y tal vez no sea esto. Bueno, ¿quién soy yo, no? Para decirte lo que Dios quiere de ti, pero no crea en esto, no. Entonces, pero poco a poco tú vas a percibir si oras y persistes verdaderamente, ¿no? Buscando en las escrituras cuáles son los versículos que pueden apoyarte. Si tú tienes una persona que tú puedes hablar, incluso yo estoy a tu disposición, ¿no? Cualquier momento, si tú quieras, o humildemente, ¿no? De nuevo, pucha, pero si en algún momento ahí tú quieres llamarme para compartir algo, estoy a tu disposición, pero invita a una persona o lea, busque en la Biblia y todo, para que tú sigas, para que tú permanezcas, ¿no? Eso que es el tema, porque poco a poco tú vas a percibir que tu comportamiento va a cambiar. Aquel que yo puse ahí, ¿no? En la diapositiva, que Dios nos capacita, es verdad. Yo me acuerdo, mira, perdón, otro meme, tú me dices el momento que paras de hablar, ¿no? Pero puta, yo tenía una presentación en inglés y puta, mi inglés hoy es malo, pero 20 años atrás era malísimo, ¿no? No es tan malo como lo de Jack, pero es malo, ¿no? Pero, pero y yo tenía que hacer mi primera presentación, ¿no? No sé si era primera, ¿no? Pero tenía que hacer una presentación en inglés y estaba muy ansioso, ¿no? Y me acordé del pasaje de Moisés, cuando Moisés dijo para el Señor, ¿no? El Señor, yo soy, puta, yo creo que en español es así, yo soy duro de boca, ¿no? Yo no soy un tipo elocuente, yo no, mira, yo no consigo hablar con la gente. ¿Cómo que tú quieres que yo hable con el faraón y con toda la gente? Y Dios le dijo, mira, yo creé la boca, yo creé la lengua, tú estás conmigo, ¿no? Entonces, y eso me emocionó, ¿no? Y yo oré para Dios, así, puta, Dios, yo no tengo habilidad, ¿no? Del inglés para hacer esta presentación, para hacer un buen trabajo, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y les digo, puta, yo hice una presentación súper chévere. Seguramente cometí errores y todo, pero fue chévere. Me sentí ligero, le hablé lo que tenía que hablar, las personas entendieron súper bien y yo creo honestamente que yo tuve una habilidad diferente de la que yo hubiera tenido sin esa mi oración, ¿no? Entonces, eso te digo, tú vas a enfrentar retos, Angie, seguramente, pero apóyate en Cristo, ¿no? Apóyate en Cristo y no sufras tanto cada día que tú te pegues un chismeando ahí en un lado o no sé, buscando tal vez puta, usé un argumento, porque eso va a pasar, lo importante es que tú tengas la conciencia, eso que Isaías decía, ¿no? Una voz en tus espaldas va a decirte, no, ese no es el camino, eso es lo importante, si tú permaneces, tú vas a escuchar esta voz después, aunque sea después, pero seguramente tú no vas más a repetir, y aunque repitas, permanezca en el proceso, que en algún momento de tu vida tú vas a dejar de hacerlo. Yo todavía hago, ¿no? Pero sigo ahí orando, ¿no? Y pidiendo. Angie sigue ahí, no la veo más. Sí, Ay, Sí, 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 gracias. no, Fernando, no hay de qué. Súper, súper. excelente. Rogero, pues otra vez, mil gracias. No, Ah, y gracias también por tomarte el tiempo de atender las preguntas. Creo que fueron también de mucho valor y nos ayudan a aterrizar el avión. Ya nada más quiero comentarles en el chat del Zoom, les puse ahí la liga para unirse al grupo de WhatsApp de Genera.
Si no están, les recomiendo que lo hagan. Por ahí van a estar recibiendo invitaciones a los siguientes webinars y también la liga para la grabación de esta sesión para que la puedan repasar y compartir con gente querida que ustedes sepan que les pueda servir, ¿no? Entonces, pues otra vez un gustazo tenerlos por aquí. Nos vemos como siempre el primer martes de cada mes y Rogero, de nuevo, de parte de Todo Genera, mil gracias. Que Dios te bendiga mucho. Saludos a la familia y excelente tu ponencia y todo lo que compartiste nos llega, nos sirve y estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a animar con todo lo que nos has enseñado. Así es que muchas gracias. Amén, amigo, amén. Gracias a ustedes, ¿no? Por el tiempo, por la compañía, por el acercamiento. Muchísimas gracias, verdaderamente. Bueno, seguimos en contacto y les espero en Perú, ¿no? Con la Sí. gracia de Dios. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Roy.